Miércoles 20 de julio del 2022, soy Jairon Córdoba y junto a Paloma Barreto les damos la bienvenida a JN Noticias. Efectivamente, Jairon, ¿cómo estás? Amigos, nosotros vamos rápidamente con nuestros principales titulares. JN impulsa programa de formación política descentralizado para candidaturas indígenas a las elecciones regionales y municipales. Sepa en qué caso se puede interponer una tacha electoral. Y conozca el estado de listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Huánuco. En la siguiente nota, conozca cuáles son los hitos del cronograma electoral que se van a ejecutar durante las elecciones regionales y municipales 2022. El cronograma de las elecciones regionales y municipales contiene los principales hitos electorales cumplidos y por cumplirse hasta el 2 de octubre, día de los comicios subnacionales. Por ello, recordemos qué fechas próximas se presentan en dicho cronograma. El 24 de julio tiene como fecha límite la OMPE para realizar el sorteo de miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, quienes ejercerán su labor cívico en las 84.323 mesas de sufragio que serán habilitadas a nivel nacional. Posteriormente, el 3 de agosto vencerá el plazo para que los 93 jurados electorales especiales publiquen las fórmulas y listas de candidatos que han sido admitidas para los presentes comicios. De la misma forma, será la fecha límite para la renuncia o retiro de candidatos. Ese mismo mes, el 18 de agosto, los jurados electorales especiales tienen como fecha límite para la resolución en primera instancia de tachas y para resolver exclusiones de candidatos, ya sea por causas vinculadas con su declaración jurada de hoja de vida o por entrega de dádivas. Dichos hitos electorales deberán cumplirse en el día indicado, ya que se debe respetar la línea de tiempo para llegar al 2 de octubre con los candidatos y candidatas aptos para ser elegidos por más de 24 millones de electores a nivel nacional. Les contamos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones realiza el taller informativo para periodistas y comunicadores para orientarlos precisamente sobre el proceso comicial en curso. El Jurado Nacional de Elecciones inició el taller informativo virtual para periodistas y comunicadores en el marco de las elecciones regionales y municipales, ello con la finalidad de orientar sobre el proceso comicial en marcha. La iniciativa se realiza a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, la cual busca instruir en términos legales a los profesionales de periodismo y comunicaciones respecto a las elecciones del próximo 2 de octubre. Se abordan supuestos electorales referidos a la fiscalización de hojas de vida, las inscripciones y tachas a candidatos, las exclusiones y cuotas electorales, asimismo como obtener data existente en los sistemas y plataformas de la web del Jurado Nacional de Elecciones. El mismo continuará este jueves 21 de julio desde las 9 de la mañana. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa el programa de formación política descentralizado para candidaturas indígenas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El próximo 10 de agosto iniciará el programa de formación política indígena Los Pueblos Deciden, dirigido a candidaturas indígenas que participan en las elecciones regionales y municipales. Dicho programa es impulsado por la Dirección de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones. El mismo se realizará de forma descentralizada en los departamentos de San Martín, La Libertad, Puno y Lima, adoptando dos modalidades, virtual y presencial. La actividad tiene por finalidad fortalecer conocimientos y brindar herramientas a las candidatas y candidatos indígenas, a fin de contribuir al pleno ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, así como construir una sociedad más democrática. Por ello, el JNE invita a los interesados a inscribirse hasta el lunes 1 de agosto, llenar el formulario y así podrá acceder al programa.
De existir cualquier duda, podrán comunicarse con el correo igualdadpolitica@jne.gov.pe. Se tratarán temas como la historia de la participación política de mujeres indígenas y pueblos indígenas, sistema electoral y estrategias de campaña electoral, entre otros, los cuales serán desarrollados por personas especialistas académicas y expertas indígenas. Un dato sobre la participación política de los pueblos indígenas nos los tiene Paloma. Efectivamente, Jairo, vamos a revisar la participación política de los pueblos originarios, indígenas y andinos de nuestro país. Vamos a ver el gráfico que indica que la cuota electoral indígena se utilizó por primera vez en el Perú en las elecciones subnacionales del año 2002. Se aplicó en 11 departamentos y en 29 provincias. Estas son las circunscripciones donde se aplicó, y para este año, el año 2022, la cuota ha crecido. Efectivamente, estamos hablando de 22 departamentos y 79 distritos. Recordemos que esta cuota indígena solamente se aplica para elecciones regionales y municipales provinciales. Las circunscripciones son determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones bajo diferentes criterios que incluso se toman del Ministerio de Cultura. Jairo, esta es la información respecto a esta cuota electoral que tenemos en el país. El Jurado Nacional de Elecciones, en alianza con Ashanti Perú y NET, impulsan programa de formación política justamente para la juventud. En alianza con Ashanti Perú y National Endowment for Democracy, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa la convocatoria al programa Jóvenes en la Política, dirigido a candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022. Las postulaciones se realizarán hasta este martes 2 de agosto. En esa línea, el programa tendrá lugar los días 9, 11, 16 y 18 de agosto a través de clases virtuales. El espacio está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que participen como candidatos o candidatas a nivel nacional y que hayan participado y articulado en espacios de promoción y defensa de los derechos humanos, fomento de la participación juvenil. Este evento se enfoca en fortalecer las capacidades de dichos jóvenes, candidatos a regidores y alcaldes municipales, consejeros regionales, vicegobernadores y gobernadores regionales en temas como políticas públicas de la juventud, participación y representación política juvenil, mecanismos de rendición de cuentas y el uso de redes sociales en campañas electorales. Para formar parte del programa lo podrán hacer ingresando sus datos en el formulario de postulación, y los que cumplan con los requisitos serán contactados oportunamente por la coordinación del programa. Y con Paloma tenemos, como todos los días, el estado de listas de candidatos y candidatas, en esta oportunidad para el gobierno regional de Huánuco. Así es, hoy vamos a revisar el estado de las listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Huánuco. Vamos a ver, ahí tenemos la imagen donde está ubicada geográficamente esta región, y revisemos el estado de las listas de cada una de las organizaciones políticas. Comenzamos con Movimiento Independiente Regional Huánuco, primero con el candidato Edison Díaz Esquivel. Esta lista se encuentra admitida. Avanza País, Partido de Integración Social, con Rosalí Leandro Tarazona, también se encuentra admitida la lista. Y en el caso del Partido Político Nacional Perú Libre, con Mercedes Ramos Villanueva, esta lista está admitida. Y Fuerza Popular, con Luz Gutiérrez Valdivia, también admitida. Vemos la siguiente pantalla y tenemos al Partido Morado con Juan Robles Bonifacio, la lista admitida. En el caso del Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino, también con Antonio Pulgar Lucas, y se encuentra admitida esta lista. Y en el caso del Partido Frente de la Esperanza 2021, Jenny Naupay González, la lista también está admitida. Y vamos a ver una última pantalla donde veremos una lista que ya ha sido inscrita, es decir, esta lista ya superó el periodo de tacha. Se trata del movimiento político Cambiemos por HCO, con Gladys Venancio o Jorge. Esta es la información que nosotros tenemos de las listas de candidatos y candidatas para la región Huánuco. Jairo, adelante.
El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que los ciudadanos y ciudadanas podrán interponer tachas contra las candidaturas para elecciones regionales y municipales 2022 una vez que los jurados electorales especiales declaren admitidas las listas. Según la normativa electoral de inscripción de candidatos, luego de admitida la fórmula y lista de candidatos, los jurados electorales especiales proceden a su publicación, dando inicio así al periodo de tachas. En ese sentido, el plazo para la interposición de dichas tachas se cuenta a partir del día siguiente de la publicación de los jurados electorales especiales. Pero ¿quiénes podrán realizar estas tachas? Los ciudadanos están facultados para plantearlas. En esta etapa se van a presentar justamente observaciones a los candidatos, se van a presentar improcedencias a los candidatos, se abre la posibilidad también de presentar tachas. Los ciudadanos tienen reconocido legalmente el camino, la posibilidad para poder tachar a un candidato cuando advierta que este candidato está incumpliendo con algún requisito, está incurso en algún impedimento. El artículo 34 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para estas elecciones detalla que dentro de los 3 días calendarios siguiente a la publicación de listas de candidatos admitidos, cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC y con sus derechos vigentes puede interponer tacha contra la fórmula y lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren. Asimismo, las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo, señalando las infracciones a la Constitución y a las normas electorales, así como acompañando las pruebas y requisitos correspondientes. Hay que estar atentos a los pedidos de exclusión o procedimientos de exclusión que se puedan iniciar contra candidatos por entrega de dádivas, por ejemplo. La normativa actual prohíbe a los candidatos hacer entrega de regalos, de bienes, de alimentos, de medicinas, materiales de construcción, y los ciudadanos, si advertimos ese tipo de conductas y comportamientos, tenemos también la entera posibilidad de poderle comunicar a los organismos electorales de estas situaciones. Cabe destacar que las tachas e impugnaciones contra los candidatos y sus efectos se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones. Tenemos una entrevista, hoy vamos a hablar sobre las tachas y apelaciones. Nos encontramos con Flor Bazán, ella es coordinadora jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Paloma, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de las tachas electorales. ¿Qué son estos recursos y en qué momento del proceso electoral se deben aplicar? Bien, las tachas electorales son el cuestionamiento que puede tener cualquier ciudadano a la postulación de un candidato o de una lista de candidatos. ¿En qué caso se puede interponer una tacha? Bueno, la tacha la puede interponer cualquier ciudadano con sus derechos vigentes y la interpone por una vulneración a la Constitución o a las normas electorales. Esto es, nosotros sabemos que las candidaturas, las postulaciones tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, si hubiera la vulneración de alguno de estos requisitos, cualquier ciudadano con sus derechos vigentes podría plantear una tacha, un cuestionamiento a la candidatura. Claro. ¿Y cuál es el plazo para presentar las tachas? Son 3 días calendario luego de publicada la lista de candidatos. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Hay una diferencia entre la publicación de una fórmula y lista regional y una lista municipal. En el caso de las listas regionales, estas se publican en el panel del Jurado Electoral Especial y en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de las elecciones municipales, las listas se publican igual en el panel, en el portal del institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Además de eso, el panel de la municipalidad donde postula esta persona, este candidato, y posteriormente, o sea, hay un plazo de 60 días, aproximadamente 60 días, para que se publique en los diarios de mayor circulación. En los lugares donde no haya diarios de mayor circulación, no es posible hacer esa publicación, por tanto no habrá problema. Pero la tacha se cuenta desde, o sea, los días para interponer la tacha se cuentan desde la publicación en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el Jurado Electoral Especial hoy día publica la resolución de admisión
el ciudadano tiene 3 días a partir de hoy. Sería hoy día martes, miércoles, jueves, viernes, para interponer su tacha. Ajá. ¿Y cuál es el procedimiento para que este ciudadano ponga una tacha contra algún candidato o una lista de candidatos? Bueno, presentar un escrito con la tasa correspondiente, porque hay tasa, si quiere plantear una tacha frente a un candidato o frente a toda la lista, obviamente fundamentar la vulneración a la Constitución, a las normas electorales, en el que estaría incursa esta persona para que no proceda su postulación. Bien, ¿y cuáles serían los efectos de las tachas? Bueno, el efecto de la tacha es que si se declara fundada, la postulación de ese candidato no se inscribe. Eso no afecta al resto de la lista, ¿no? Es decir, yo soy candidata, me plantean una tacha, esta tacha prospera, es decir, es fundada, queda consentida, queda ejecutoriada, yo ya no participo del proceso electoral. Pero los demás integrantes de la lista de la que yo era parte se quedan en sus mismas posiciones y en su misma condición. Ajá, claro. Ahora, hay que diferenciar los efectos en listas regionales. En listas regionales, si tachan al gobernador, el vicegobernador no se inscribe. Si tachan al vicegobernador, siempre hablando, tacha que prospere, tacha que sea fundada, que consentida, ejecutoriada. Tachan al gobernador, el vicegobernador no se inscribe. Tachan al vicegobernador, el gobernador sí se inscribe. Tachan a un candidato a las consejerías, esto no afecta a los demás, salvo ser el titular. Bien, listo. Ahora, son los jurados electorales especiales quienes van a tomar la decisión en primera instancia. Sin embargo, ¿esta decisión puede ser apelada? Así es, puede ser apelada. Ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál sería el trámite para este recurso de apelación? Bueno, hay que tener en cuenta siempre algo. En primer lugar, cuando se plantea una tacha, esta debe de ser trasladada en el día a la organización política para que haga sus descargos. Con los descargos o sin los descargos, el Jurado Electoral Especial resolverá en el plazo de 3 días. Entonces, supongamos que haya quedado fundada la tacha. Puede ser apelada ante el Jurado Electoral Especial que declaró fundada la tacha en el plazo de 3 días, luego de la publicación de la resolución de la fundabilidad de la tacha, ¿no? Y tiene que ser acompañada por tasa, y además el escrito tiene que estar firmado por el personero de la organización política y por abogado hábil en el ejercicio. Si es que no se puede verificar en la página web del colegio al que pertenece este abogado su habilidad, tienen que apuntar la papeleta de habilitación. Si fuera posible verlo, entonces no hay problema, no la adjuntan, pero el escrito debe estar firmado por el personero y por abogado colegiado hábil. Ahora, ¿qué pasa si el personero es abogado y él quiere asumir esto? Entonces, muy bien, firmará como personero y como abogado con su registro de caja, ¿no? El colegio de abogados. Igual, no varía, tiene que presentarlo con la tasa y tiene que presentar su papeleta, si es que no es su papeleta de habilitación, si es que no es posible verificarla en la página web de su colegio. Claro, en todo caso es necesario que se cumplan cada uno de estos requisitos para que pueda llegar la apelación al pleno. Caso contrario no llegarán, serán observadas, ¿verdad? Exacto. Si es que no cumplen con uno de los requisitos, el Jurado Electoral Especial le dará el plazo de 1 día calendario para que subsane, bajo percibimiento de tenerla por no presentar. Si no subsana, o subsanan mal, o subsanan de manera extemporánea, no se tramitará la tacha, no será elevada al Jurado Nacional de Elecciones, será improcedente. Es algo que tienen que tener muy en claro, tanto los ciudadanos que vayan a plantear una tacha como las organizaciones políticas a las que se les haya planteado una tacha y esta prospera. ¿Y las apelaciones sobre tachas que llega a revisar el Jurado Nacional de Elecciones las ve en audiencia pública? Sí, de hecho hemos tenido ya varias audiencias públicas, como tú habrás
El fin de semana, por ejemplo, se han visto 56, 66 expedientes en una sola audiencia y hemos resuelto por lo menos 2 tachas en audiencia pública. Justo estamos en ese momento importante, ¿no? En el que se hace la calificación de las listas, declaran la admisión de las mismas, pasan al periodo de tachas. ¿Hasta cuándo los jurados electorales especiales tienen para calificar estas listas, para declarar su admisibilidad? A ver, estamos justamente por la presentación oportuna de unas organizaciones políticas y porque otras, bueno, esperaron al último momento también, estamos como que en un proceso mixto, ¿no? O sea, estamos, como te digo, hemos resuelto un par de tachas, ¿no? Supongo que vamos a resolver más, y a la vez estamos en la inscripción, en la calificación, mejor dicho, de las listas. La mayoría, el grueso de los expedientes que estamos viendo es por la calificación del jurado electoral especial y por que han declarado la improcedencia de las candidaturas o de las listas, ¿no? Dependiendo de los requisitos que se hayan vulnerado. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos como Jurado Nacional de Elecciones, tenemos hasta 30 días antes para, según el cronograma electoral, resolver las tachas. El Jurado Electoral Especial tiene como 45 días, es decir, el Jurado Electoral Especial nos tiene que dar un margen para que podamos resolver las tachas dentro del plazo del cronograma electoral, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen que resolver primero las tachas y nosotros aproximadamente tendremos un lapso de una semana y media para poder llegar al plazo y poder resolverlas. Ahora, el plazo que tú me preguntas, ¿cuándo tienen que estar admitidas las listas? Al 3 de agosto. Al 3 de agosto. Exacto. Ese es nuestro próximo hito. Bien, listo. Sí, señora Bazán, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. A ti, Paloma. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Día. Buenos días. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El periodista Álvarez Rodríguez indicó que no se debería hablar de fraude electoral ya que no ha existido. El periodista Augusto Álvarez Rodríguez señaló que no se debería de hablar de un fraude electoral, pues no se ha comprobado que exista. Pues sí, esa noticia del fraude electoral pues sigue dando vueltas y la verdad que nunca se ha dado una evidencia sólida de que haya ocurrido ese fraude. En estos días se ha reactivado con las denuncias de este colaborador eficaz Villaverde, pero no ha entregado ninguna información que pueda asegurar, que pueda llevar a dar algún tipo de indicio sólido de ello y simplemente hay que pedirle a la gente que hace ese tipo de denuncias tan graves pues que no hablen de fraudes cuando no lo existen, ¿no? Agregó además que cualquier información debe ser verificada antes de ser difundida. El periodismo es el oficio de obtener información, pero verificarla antes de difundirla. Acabamos de ver en estos días cómo esta noticia falsa de la supuesta fuga de la sobrina, de la hija cuñada del presidente de la República fue en total un bulo, una noticia falsa divulgada con algún fin específico, y eso ocurre. Lo que pasa es que hay que prestar más atención a los medios serios, que son los que tienen que estar verificando y de la información antes de darla. E incluso en medios serios, como en ese caso, se pueden cometer errores, en cuyo caso corresponde la rectificación. Finalmente, aseveró que con la plena transparencia se logrará obtener una conclusión válida. Y por su parte, el profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Martín Tanaka, aseguró que vivimos en un clima de polarización y confrontación que nos distrae de atender los problemas más urgentes del país. En entrevista a JNTV, el profesor de Ciencia Política de la PUC, Martín Tanaka, sostuvo que vivimos un clima de polarización y confrontación que nos distrae de atender los problemas urgentes que afectan a los ciudadanos. Estamos pasando una situación difícil, ¿no? Porque tenemos instituciones débiles, instituciones públicas y los actores políticos, los principales protagonistas del juego político, que son los partidos, también le están pasando mal, ¿no? Hemos intentado implementar una reforma política y hablamos mucho de la necesidad de una reforma política precisamente por ello, ¿no?
y en el último tiempo vivimos un clima de polarización, de confrontación, que nos distrae de atender los problemas urgentes que afectan a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada. Aseveró que ojalá sea el inicio de un proceso de renovación, en el sentido de que tengamos autoridades que privilegien el interés de los vecinos. Bueno, ojalá que sea el inicio de un proceso de renovación, en el sentido de que tengamos autoridades que privilegien, ¿no es cierto?, el interés de los vecinos, de los ciudadanos, ¿no? Para el profesor de Ciencia Política, hace tiempo que se habla de la necesidad de una reforma respecto a los partidos políticos y los movimientos regionales, y también sobre cómo funciona el esquema de descentralización, pero lamentablemente no se ha hecho. Y también tenemos que informar que el exministro del Interior, Mariano González, fue citado por la Fiscalía y acudió a la misma a dar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos. Asimismo, la Asociación Civil Transparencia se ha pronunciado. Tenemos el comunicado que ha emitido a través de sus redes sociales. Asegura que el presidente Castillo le da la espalda a la democracia. También ha señalado que las acciones del gobierno afectan los estándares democráticos de respeto al Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Congreso de la República? En una conferencia de prensa han anunciado que tras una reunión de la Junta de Portavoces del Legislativo Nacional invitarán a la comisión permanente de mañana al ministro de Justicia para informar sobre lo que dijo del cierre del Congreso. Asimismo, recomendar a la Comisión de Fiscalización que invite para el día de mañana al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior. Esta es la información que nosotros tenemos, Jairo. Tenemos más noticias. Así es, tenemos ya en pantalla, a ver si me ayudan desde producción, los dos nuevos billetes que van a empezar a circular, ¿no? Y tenemos el primer billete de 20 soles, Paloma. El Banco Central de Reserva del Perú presentó dos nuevos diseños de los billetes de 20 y 50 soles. Tenemos en pantalla el de 20, que es de color predominantemente amarillo ocre. Está impreso en algodón y tiene las mismas dimensiones que los billetes actuales. Y el personaje impreso es el escritor José María Arguedas, importante personaje justamente para la historia peruana. Efectivamente, también tenemos el billete de 50 nuevos soles. Su color predominante es el rojo y está impreso en algodón y también tiene las mismas dimensiones de los billetes actuales. El personaje impreso, Jairo, es la historiadora María Rostorovsky. Recordemos que todos los diseños son válidos en la actualidad y circularán de manera Qué lindos los billetes que hemos visto en pantalla. Lindos, pero además importantes, ¿no? Para recordar la historia de nuestro país y el valor que tienen estos personajes peruanos. Sin duda, siempre los billetes tienen a los próceres, pues a los personajes importantes, a los historiadores, aquellos que cumplen un momento de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Para mayor información pueden acceder a las páginas institucionales, al Facebook, Twitter de nuestra institución, y allí podrán encontrar mucha más información. Y ahora los dejamos con imágenes de Guanaco. Permiso.